Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto. Darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañe. Hoy vamos a iniciar nuestras actividades en nuestro segundo día de campamento. Vamos a iniciar las actividades con un mensaje poderoso de parte de Dios. Y lo queremos hacer de una manera tal, siempre invocando el nombre de Dios, la bendición prometida para este tiempo. Y uno de los asuntos más importantes es que el Señor pueda impactar en nuestros corazones ese deseo maravilloso de ser transformados a la imagen de Cristo. Y para eso yo quiero invitar a nuestro orador de esta hora, es el pastor Francisco Bravo. Una bendición, pastor, que usted nos acompaña hoy. No solo es la bendición más grande, sino también que el Señor hoy nos ha ayudado. Hasta aquí Dios ha sido bueno con nosotros. Queremos que usted sea parte de este gran movimiento de hombres y mujeres, tal como el pastor Francisco Bravo. Es una gran bendición para que usted nos acompañe hoy. Es una bendición, pastor, tenerle con nosotros, y la bendición más grande es que podamos compartir juntos en este campamento, el campamento interamericano, lo que Dios nos ha encomendado hacer, que es la predicación, ¿verdad que sí? Y lo hacemos con mucho gusto, y lo hacemos no inspirados por nosotros mismos, sino que el Señor sea el que nos inspire en este tiempo. Así que es una gran bendición, pastor, que usted comience esta serie de predicaciones. Nuestro objetivo es, nuestro tema o el campamento es la verdadera educación, que como individuos necesitamos ser educados para este tiempo. Y pastor, bienvenido nuevamente. El pastor es de Nicaragua, él vive en el campo, tiene su propio ministerio, y él nos va a contar un poquito acerca de esto y después va a iniciar su tema. Así que el Señor les bendiga, un abrazo a la distancia y bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Amén, hermano. Tengamos un feliz día en esta mañana. Yo quiero primeramente pues presentarme como el pastor ya presentó. Yo vine el día de ayer, vine con unos hermanos, ¿verdad?, allá de Nicaragua. Aquí están presentes de la iglesia allá donde nosotros nos congregamos. Y venimos pues aquí dispuestos a compartir experiencias, ¿verdad? Que eso es lo importante. Y la experiencia se comparte en la interrelación, ¿verdad? Relacionándonos nosotros mismos, se comparte en la comunidad, en la hermandad, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Así que en esta mañana pues somos bien bendecidos el estar aquí, muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con el hermano pastor Benedicto, muy agradecido con todos ustedes también que están aquí presentes, y muy agradecido con todos aquellos colaboradores, ¿verdad?, que no están aquí, pero han colaborado para que esto se desarrolle y se lleve a cabo. Así que en esta mañana yo quiero iniciar primeramente, ¿verdad?, con una oración invocando la presencia divina para que Él nos acompañe, nos ayude y podamos nosotros recibir esa gracia de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Los invito a que oremos, por favor, hermano. Amante Dios y Padre Santo que moras en los cielos, muchísimas gracias en esta mañana por estar aquí reunidos, Señor,
hemos venido aquí para estudiar tu palabra, para atender tu palabra y poder llevarla a la práctica. Gracias porque trajiste a todos estos hermanos y queremos compartir esta experiencia. Ayúdanos pues para que cada día, nosotros cumplamos con el cometido que tú nos dejaste, que es de predicar el último mensaje de misericordia, la verdad presente para este tiempo. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos. Proyecto Olan, una red de... Bien. Entonces, como estaba diciendo después de la presentación anterior, nosotros allá en Nicaragua tenemos un pequeño ministerio, ¿verdad? Que lo hemos desarrollado a punto bastante de sacrificio, ¿verdad? Y hemos desarrollado algunas áreas, ¿verdad? Todavía no estamos, digamos, plenamente en el área, por así decirlo, plena de lo que Dios quiere más sobre nosotros. Allá nosotros hemos desarrollado un poquito el plan, ¿verdad?, que vamos a estudiar ahora de la educación verdadera. Hemos desarrollado una pequeñita escuelita de iglesia. También tenemos pequeñas industrias, como una panadería de pan integral. Estamos en el proyecto ahorita también de trabajar con las plantas, ¿verdad? Ya para entrar, digamos, en el proceso de la producción, tratar de elaborarla, ¿verdad? La planta, procesarla, elaborarla y ya tratar de esos productos, tratar de compartirlos, ¿verdad? En el campo, en la cuestión de la agricultura, también hemos trabajado. Ahorita pues, no, en este año no tuvimos tierras, porque hace poco las tierras que nos alquilaban ayer, pues no fueron viables para esta temporada, pero sí ya el próximo año, para sembrar un poco más de extensión de área, creo que sí, con la ayuda de Dios tal vez vamos a tener para seguir desarrollando el programa de educación en el campo de la agricultura. Así que en esta mañana pues vamos a iniciar el estudio y quiero recordarles, hermanos, que este tema es un tema de mucha relevancia, de mucha importancia para nosotros en este tiempo final. Este tema que vamos a desarrollar de la educación verdadera a lo largo del seminario es un tema que ha creado, ¿verdad?, a veces mucha controversia y ha habido mucho zarandeo en cuanto a la presentación, como resultado de la presentación de este tema. Así que este tema tiene que ver con la vida o con la muerte. Como lo vamos a ver hoy, tiene que ver con vida eterna o para muerte eterna. Vamos a desarrollarlo y el primer tema que vamos a desarrollar se llama la educación más elevada, que es el día de hoy. Los siguientes temas, el segundo, el tercero y el cuarto, lo vamos a desarrollar a lo largo de la historia de la educación. Vamos a ver bastante historia en los tres temas siguientes para terminar en la educación adventista y terminar el último tema con el plan de Dios que tiene para este tiempo para nosotros. Así que en esta mañana vamos a iniciar primeramente con la bibliografía para poder estudiar este tema. La principal bibliografía que tenemos que contar es con la Biblia primeramente, y luego después el Espíritu y Profecía, y luego después alguna bibliografía que ahí vamos a hablar de unos educadores, grandes educadores que ha tenido el adventismo. El libro por excelencia es el libro de la educación, que fue escrito por Elena White en el año de 1903. Tenemos también el libro de consejos para los maestros, otro libro muy importante para el estudio de la educación verdadera. Este libro fue uno de los libros últimos que escribió la profeta.
creo que fue en el año 1913, por ahí. Y está el libro de Educación Cristiana, que es una recopilación, ¿verdad?, de varios libros con respecto a la educación, principalmente de la educación del libro Consejos para Maestros y de un libro que está en inglés, que es Fundamento de Educación Cristiana. Pero además, para poder entender más este plan de la educación, hay libros que fueron escritos, como decía anteriormente, por grandes educadores que ha tenido la Iglesia Adventista, que ha tenido el pueblo de Dios, como lo fueron el pastor Sutherland, Alejandro Sutherland. Tal vez hemos oído hablar de él, ¿verdad?, bastante. Algunos hermanos, yo sé que entienden, han leído sobre el pastor Sutherland. Está sobre el pastor Percy Magan también. Y también hubo un educador que también ayudó para escribir y recopilar muchas fuentes o citas de Elena White, como es el Arthur Spalding. Y ahí donde está la famosa colección Spalding Magan, que es la que está en inglés originalmente, ¿verdad? Ha habido algunas traducciones ahí que se venden ahora por español, pero originalmente esa traducción está en inglés. Está el libro del pastor Sutherland de Fuentes Puras, Cisternas Rotas, que fue escrita en el año de 1900. Estaba viva la profeta cuando escribió ese libro y la profeta dio su aprobado, ¿verdad?, al pastor Sutherland con ese libro, Fuentes Puras o Fuentes Vivas y Cisternas de Agua. Cisternas Rotas, perdón. Está el otro libro también, que es el libro de la educación cristiana, ¿verdad? Estudios sobre educación cristiana. Ese libro es un libro muy bueno porque trata de la experiencia de las iglesias que tuvieron antes de 1844 acerca de la educación, ¿verdad? En el caso del libro Fuentes Puras, Cisternas Rotas, este libro es muy bueno sobre toda la historia de la educación, la viene trazando el pastor, desde la educación del más allá hasta llegar a la educación final en este tiempo, ¿verdad? Ahí la viene trazando él toda la historia, es muy, muy importante, ¿verdad? También el pastor Sutherland cita muchas fuentes históricas en su tiempo, y uno de los historiadores y educadores que él cita más es Painter, un libro famoso de historia sobre educación. Él lo cita bastante y este libro también pues tuvo mucho crédito en su tiempo, y me imagino que todavía debe estar ese libro traducido, está en el idioma inglés. Eso sería. Y vamos a comenzar con una cita muy, muy importante, de mucho significado, muy profunda en cuanto a su contenido. Y prácticamente podemos decir que esa cita es el centro del estudio de este seminario en lo que respecta a la educación verdadera. Y vamos a darle lectura. Dice que ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos lugar en el reino de Dios. Es muy, muy importante ese principio, eso que está en rojo. La profeta lo dijo esto en el año de 1897 y lo escribió en un periódico que se llamaba El Educador Cristiano. También aparece esta cita en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1, la página 53, para que los que tienen ese libro, ahí la búsquenla, pero el original es escrita en El Educador Cristiano. Y hay algo muy importante que destacar en esta cita, porque dice, ahora como nunca. Eso fue en el año 1897, ahora estamos en el año 2019. Quiere decir que ahora esa cita tiene un mayor significado para nosotros, para este tiempo, porque esa cita prácticamente nos está amonestando, nos está diciendo que ahora como nunca antes, nos está hablando de una premura, como nunca antes, necesitamos comprender, dice, la verdadera ciencia de la educación. Pero hay algo muy relevante, si dejamos de entender esto,
dice que nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Quiere decir que la ciencia y la educación tiene que ver con nuestra salvación. Es algo muy importante y seguimos. Ella cita, miremos la cita que ella trae de la Biblia, y es en San Juan 17:3, una cita que todos conocemos, que también tiene un significado profundo, que es las palabras de Jesús, cuando dijo que la vida eterna era conocerlo a Dios, el Padre y al Hijo. La vida eterna. O sea que la educación verdadera tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y si tiene que ver con el conocimiento de Dios, pues tiene que ver con nuestra salvación. Sigue la cita así, que está subrayada. Si este es el precio del cielo, dice, y la pregunta que hace es, ¿no conduciremos nuestra educación según este plan? Si este es el precio del cielo, dice, ¿no conduciremos esta educación, verdad, de acuerdo a este plan? Entonces quiere decir, hermanos, que está hablándonos un llamado muy importante de este tiempo, con mucha premura y con mucha atención centrada principalmente para este tiempo final, ¿verdad? Bien. Entonces quiere decir, hermano, de acuerdo a esa cita, que la verdadera educación va a vincular al hombre con Dios, la fuente de sabiduría. Acabamos de verlo, ¿no? Es una educación espiritual. Miremos el punto de vista, es una educación espiritual. ¿Qué más dice? Y prepara el corazón para el reino celestial. La verdadera educación entonces es el medio usado por Dios, ¿para qué? Para preparar a su pueblo. ¿Con qué objetivo? Para que Dios esté en la presencia, nosotros estemos en la presencia de Dios. Pero dice algo muy importante, que ese ha sido el plan de Dios desde el principio, y ese sigue siendo el plan de Dios en este tiempo, porque recordemos que Dios nunca cambia, hermano. Dios no es alguien como nosotros, que es mutable. Un día estamos de un parecer, otro día de una opinión, otro día cambiamos de opinión, pero Dios se mantiene siempre, ¿verdad?, inalterable, ¿verdad?, su carácter. Entonces quiere decir que eso que fue del principio es lo mismo que es hoy, no ha cambiado. El problema principal es que el diablo ha torcido el plan de Dios. Todos nosotros lo sabemos, que el diablo torció, pervirtió el plan de Dios, y por eso estamos en esta situación hoy. Pero Dios quiere revertir eso que hizo el diablo a través que nos comprometamos y nos involucremos en la verdadera ciencia de la educación, ¿verdad? Bien, vamos con un pasaje bíblico, y conocemos ese pasaje bíblico los adventistas bastante, ¿verdad?, que tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Israel, ¿verdad?, cuando Israel estuvo en el Sinaí. Y dice en Éxodo 19, 5 y 6, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces es importante ese pacto que Dios hizo con Israel. Significa que Dios siempre ha tenido un pueblo muy especial con el cual Él ha pactado, con el cual Él ha hecho pacto. Pero además de tener Dios un pueblo especial, tiene una verdad especial para cada generación. La tuvo en la generación antediluviana, la tuvo en el tiempo de Israel, la tuvo en los días de Jesús, y la tiene en este tiempo final. La tiene en este tiempo final. Hay un pasaje, más bien vamos a presentar dos pasajes que son paralelos al anterior y están registrados en Deuteronomio. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. ¿Qué recalca ahí? Que Dios tiene un pueblo muy especial. Ahí destaca, digamos, esa frase especial. Allá decía un tesoro especial, y aquí un pueblo especial. La otra cita parecida también se encuentra en el versículo 2 del capítulo 14.
Tú eres un pueblo santo y perteneces al Señor tu Dios de entre todos los pueblos de la tierra. El Señor te ha escogido para que seas un pueblo único. Es importante destacar en estos 3 pasajes 3 frases importantes y relevantes. La primera, en el primero que vimos, destaca que tenía un pueblo que era su tesoro especial sobre toda la tierra. La segunda decía que era un pueblo especial y la tercera decía que era un pueblo único. Así que es muy importante que Dios ha tenido siempre un pueblo y siempre lo tendrá, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje que es relevante, que se encuentra en Deuteronomio 28:13, y ahí habla que Jehová a su pueblo de Israel como pueblo escogido lo iba a tener por cabeza y no por cola. Esa disposición de Dios no ha cambiado. Siempre su pueblo escogido debe ser cabeza y nunca debe ser cola, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también aparece la misma promesa, ¿verdad? De que Dios tiene ese pueblo especial, no ha cambiado Dios, lo tuvo en ese tiempo, en el tiempo de la iglesia de Israel, pero también en el tiempo de la iglesia de Israel, lo tuvo en el tiempo de la iglesia de los apóstoles, pero también vamos a ver que lo tiene en este tiempo especial, en este tiempo final. Sigamos. Nosotros conocemos ese pasaje, ¿verdad?, que caracteriza mucho a los adventistas y nos define, ¿verdad?, quiénes somos. Ahí nosotros sabemos de que ahí están, digamos, las características especiales, distintivas que nos distinguen al pueblo de Dios de este último tiempo. Y ya sabemos que es un pueblo guardador de los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Entonces, Dios siempre ha tenido un pueblo especial y Dios siempre ha tenido una verdad especial. Y vamos a ver cuál es la verdad especial porque ya vamos entrando en detalles, ¿verdad? Esos eran solamente aspectos introductorios, ¿verdad? Para entrar ya en más detalle. Nosotros sabemos de que a lo largo de los estudios que hemos tenido, ¿verdad?, acerca del mensaje de los 3 ángeles, hemos tenido estudios, muchos estudios sobre eso en el contexto, dentro del contexto de la profecía. Y sabemos que el mensaje de los 3 ángeles es el último mensaje de misericordia que Dios envía a un mundo que perece, ¿verdad? Y sabemos de que este mensaje es un mensaje que vamos a verlo a lo largo del estudio de vida o muerte. Vamos a leer la siguiente cita. Dice que Jesús, el gran maestro, y lo que le reveló a Juan, hemos de forzar nuestras mentes para comprenderlo y definirlo claramente. Y esto que está en rojo es importante. Enfrentamos los asuntos más importantes que los hombres jamás hayan sido llamados a enfrentar. Los asuntos más importantes que los hombres jamás hemos sido llamados a enfrentar. ¿Y cuál es el tema de mayor importancia? El mensaje del tercer ángel. Ya sabemos que acompañado del primero y el segundo. Pero dice algo muy importante. Todos, ahí no hace acepción. Ahí es inclusivo. Todos deberían comprender las verdades contenidas en estos mensajes, todos. Aquí no solamente pastores, aquí no solamente dirigentes de iglesia, no solamente laicos, estudiosos, sino todo el pueblo de Dios deberíamos entender el mensaje de los 3 ángeles. Pero ¿qué más? No solamente entenderlo en la teoría, sino practicarlo, vivirlo. Porque ahí dice, porque eso es esencial para nuestra salvación, ¿verdad? Vamos a ver 6 razones importantes por qué el mensaje de los 3 ángeles tienen tanta importancia para este tiempo final. A la luz del consejo inspirado vamos a ver las 6 razones, ¿verdad?, muy relevantes, muy importantes, del por qué el mensaje de los 3 ángeles es de tanta relevancia para este tiempo. Y hay una carta 79 que fue escrita en el año de 1900. Dice ella que Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Entonces el mensaje, primera razón de la importancia del mensaje de los 3 ángeles es que es un mensaje que es para preparar. Es un mensaje de preparación, dice, para el acontecimiento más grande, que es la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Y viene otra segunda razón,
que es muy importante. Dice que muchos perciben el abonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolo gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Estos mensajes me fueron representados como una ancora para el pueblo de Dios. Una ancora es un ancla. Quiere decir que el mensaje de los 3 ángeles es un ancla. ¿Y para qué sirve el ancla? ¿Para qué nos sirve el ancla? Para que tenga fijeza, permanencia. Para que no sea movible. Quiere decir que el mensaje de los 3 ángeles, los que lo comprendan, dice, los que lo estudien, lo comprendan, lo aceptan, van a ser libres de poder ser engañados por los movimientos espurios, las doctrinas espurias que existen actualmente en el mundo religioso, por todos esos vientos de doctrinas que están soplando, principalmente dentro del pueblo de Dios también hay muchos vientos de doctrinas que están soplando, ¿verdad? Así que el mensaje de los 3 ángeles es un antídoto contra el engaño de este tiempo final, ¿verdad? Bien. El 3, la razón número 3 sería, dice de que, no lo voy a leer textualmente para que avancemos, sería porque son las verdades más solemnes que hayan sido confiadas a los seres humanos. Nunca Dios ha confiado un mensaje tan amplio, un mensaje tan grande, un mensaje de tanta importancia, de tanta relevancia como la que confió a esta última generación. Ni siquiera se compara con los del tiempo antediluviano, ni siquiera con los tiempos en los días de Jesús, cuando se le dio el mensaje a Juan el Bautista, ni siquiera con los tiempos del tiempo de Pablo, ni siquiera con el tiempo de la Reforma, ¿verdad? No es comparable. Este mensaje es único, no tiene comparación con ningún mensaje. Y nosotros como adventistas deberíamos de ser privilegiados, ¿verdad? De recibir este mensaje con mucho agrado, ¿verdad? Practicarlo, vivirlo, ¿verdad? Proclamarlo. Continuamos. Este mensaje abarca 2 mensajes precedentes, ya lo sabemos. Solamente voy a leer un poco donde dice que es un asunto de vida o muerte, dice. Es decir, el mensaje de los 3 ángeles tienen que ver, por eso decía al comienzo, con salvación o perdición. Si nosotros no aceptamos este mensaje, pues vamos a ser perdidos, vamos a recibir la marca de la bestia, dice, en el momento de este tiempo, que está por venir. Y también el caso de muerte eterna, pues para los que no lo acepten, y para los que acepten es salvación eterna. El quinto aspecto, la quinta razón, que es importante, dice que el mensaje del tercer ángel es nuestra obra. Dice en la cita, la parte importante, no voy a leerla todo. Dice que esa es nuestra obra para este tiempo. Este mensaje es nuestra obra, dice. Quiere decir de que el mensaje de los 3 ángeles no solamente abarca o comprende el aspecto profético, no solamente comprende el aspecto de amonestación, sino que tiene que ver con la obra directamente para este tiempo, que eso lo vamos a desarrollar a lo largo de estos estudios, solamente estamos haciendo mención. Y la parte sexta y última, pues, que Dios le reveló a la profeta, que fue dada en el contexto del problema que hubo en 1888, cuando a ella se le hizo una pregunta que si ese mensaje del 88 era verdaderamente el mensaje de la justificación por la fe, y ella dijo que sí, ese era el mensaje. O sea, es un mensaje que tiene que ver con la justicia de Cristo. Y si tiene que ver con la justicia de Cristo, pues un mensaje de salvación, un mensaje de redención, ¿verdad? Bien. Bien, esta cita es una cita muy relevante también, que tenemos que unirla, ¿verdad? Para que en este tiempo nosotros podamos establecer una comparación entre el mensaje de los 3 ángeles, o el mensaje del tercer ángel principalmente, y el mensaje de la educación. Entonces miremos lo que dice la cita. Sabemos que existen escuelas que dan oportunidad para instruirse en la ciencia, pero queremos algo más que esto. La ciencia de la verdadera educación, dice, es la verdad.
Oigamos bien, la ciencia de la verdadera educación, miremos la terminología que ella usa, es la verdad, la cual ha de quedar grabada tan profundamente en el alma que no pueda ser borrada por el error que abunda por doquier. El mensaje del tercer ángel es la verdad. Entonces, dice por un lado que la ciencia de la verdadera educación es la verdad, y por otro lado dice que el mensaje del tercer ángel también es la verdad. Entonces, es importante esto. Vamos a ver por qué. Y dice que luz y poder, y presentarlo de una manera que produzca la debida impresión en el corazón, debe ser, dice, obra de nuestra escuela, tanto como nuestras iglesias y también del maestro como del ministro. ¿Qué es importante en esta cita para que partamos de aquí más adelante en cuanto al desarrollo de la educación verdadera? Lo importante es que se compara la ciencia de la verdadera educación con el mensaje del tercer ángel. Y más bien podemos decirlo que son la misma cosa. Ciencia de la verdadera educación y mensaje del tercer ángel están interrelacionados. El pastor Sutherland en su libro de la educación cristiana, ahí habla él y dice él de que son la misma cosa. No hay una separación entre esas dos ideas, en que la verdadera ciencia de la educación es la verdad y el mensaje del tercer ángel es la verdad. Así que ahora podemos comprender la primera cita de la profeta cuando dijo que es un asunto de vida o muerte, ¿verdad? Y cuando dijo ella de que en la cita primera dijo de que tenemos que entender esta ciencia, si no, no vamos a poder alcanzar el reino de los cielos. ¿Y qué es la verdadera educación? La letra no se mira. La verdadera ciencia, la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Esa cita es muy conocida, ¿verdad? Que está en la educación, página 11. Significa, dice, más que una preparación para la vida actual y abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. No miro. Sí. Abarca es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mental y espiritual. Bien. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. No se miraban las letras ahí. Bien. Entonces dice, hermano, de que la verdadera ciencia de la educación, ¿verdad? Como una definición, como una de las definiciones que da la profeta, porque vamos a ver varias definiciones, dice que es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Desarrollo armonioso, pero además dice algo que dice que es una educación que no se determina a través de un determinado curso de estudio, a través de años de estudio, no se determina esa educación, sino que dice que es una preparación no solamente para la vida actual, sino para toda la vida, hasta la vida futura. Dice que abarca todo el ser, ya lo vimos en el desarrollo armonioso, y todo el periodo de la existencia accesible del hombre. Y prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esa educación, ¿verdad? Ese concepto que está definido la profeta, lo podemos ver en la Biblia. Podemos verlo, aplicarlo en la vida de Jesús. Cuando dice la Biblia, en el capítulo 2, versículo 52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí están el desarrollo armonioso de las facultades, ¿verdad? Física, mental y espiritual. Ahí aparece bien reflejada, ¿verdad? Así que no hay una contradicción entre la Biblia y el espíritu de profecía. Ayudando a la cita anterior, ¿verdad? Dice que es la preparación de las facultades físicas, mentales y morales para la ejecución de todo deber. Y es el adiestramiento, dice, del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. Y ya, como decíamos anteriormente, esta es la educación que perdurará para la vida eterna.
Y sigue otras ahí en palabras de vida. El desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestro prójimo. Y aquí habla en la siguiente, que la verdadera educación es una preparación para ser misionero, dice. Eso es muy, muy importante todo, ¿verdad? La tercera definición, podemos ver de la educación verdadera, o como una tercera, dice de que la educación verdadera es una influencia que contrarresta la ambición egoísta, el afán de poder. O sea, primeramente el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, ¿verdad? Un desarrollo de todas las facultades. Ahora dice de que es una influencia que va a contrarrestar toda ambición egoísta y afán de poder. O sea, que la verdadera educación no impulsa al hombre a ser ambicioso, no impulsa al hombre a ser anhelante de poder, no impulsa al hombre para que sea una persona despótica, para que sea una persona que someta a los demás. Eso lo vamos a ver a lo largo del estudio. Dice que en el plan de Dios no hay cabida para la rivalidad egoísta. O sea que la educación verdadera no va a permitir, ni crea ni permite esa rivalidad que hay entre nosotros, ¿verdad? En cambio la educación falsa, que lo vamos a ver más adelante, es así, permite ese problema, que vamos a ver cuando miremos la diferencia entre la educación verdadera y la educación falsa. Dice que en el sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención son una, cuyo fundamento es Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de educación verdadera, hablamos de redención. Cuando hablamos de educación verdadera, hablamos del mensaje del tercer ángel principalmente, del mensaje del tercer ángel. Entonces, miremos, ¿verdad?, los términos que se está utilizando para esta parte importante que estamos viendo, como es el mensaje de la educación verdadera. Pero, ¿cuál es el objeto de la verdadera educación? La profeta también la responde. Hermano, la obra de redención dice cuál es el objeto, que hemos hablado tantas definiciones, tantas razones del mensaje de los tres ángeles, definiciones de que da la profeta. Dice que la obra de redención debe restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Ese es el propósito. O sea, es una educación restauradora, es una educación redentora, es una educación espiritual, es una educación que tiene que ver con el restablecimiento del carácter, el restablecimiento de la imagen de nuestro Hacedor, con el cual nosotros fuimos hechos originalmente y que el diablo pervirtió, ¿verdad?, en el hombre. Dice más, un poquito para atrás, dice algo más, ¿verdad?, para atrás un poquito. Dice algo más ahí. Dice que es devolverlo a la perfección con que había sido creado, dice, promover el desarrollo del cuerpo, la mente, el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Entonces, quiere decir que la ciencia de la verdadera educación tiene que ver con restauración, ¿verdad? Entonces ya nosotros sabemos que si hablamos de redención, hablamos de verdadera ciencia de la educación, hablamos también del mensaje del tercer ángel, que tiene equivalencia, ¿verdad? Bien. Para adelante. No. ¿Cuál es el fundamento de la verdadera educación? Dice que es el amor. Entonces, educación es restauración, es amor. Y dice que el amor basado en los dos grandes principios tiene que ver entonces con los 10 mandamientos, ¿no? También. ¿Ves? Entonces es muy importante esto, por eso el asunto de la educación verdadera tiene que ver con salvación y perdición, o perdición.
Entonces es muy relevante esto. Y nosotros lo vemos, ¿verdad? Dice que el fundamento de la verdadera educación, de que amarás al Señor tu Dios, con una cita de Deuteronomio, con todo tu corazón, Deuteronomio 6:5, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, quiere decir. Y amar a Dios significa, ¿verdad?, en el sentido más elevado, es la restauración de su imagen en uno. Ahora, vamos a ver la diferencia entre la verdadera y la falsa educación. Hemos estado hablando solo de verdadera educación en el plano divino, el plano espiritual, que es en el cual se desarrolla. Ahora lo que vamos a ver, si hay una verdadera educación, también hay una falsa. Y vamos a ver qué diferencia hay entre la falsa y la verdadera, ¿verdad? Entre la falsa y la verdadera. ¿Sí? Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho, dice, y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. Ahí me disculpan que esté así, hermano, pero no, el problema es que no se leen bien la cita. Dice que es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La educación verdadera significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. También está en la página 11. Esta cita es muy relevante porque ahí vamos a ver algunos aspectos de la diferencia que hay entre las dos educaciones, entre la educación verdadera y la educación falsa, a la luz del espíritu de profecía. Y vamos a ver lo primero. La verdadera educación, vamos a ver la distinción entre las dos educaciones. El primer aspecto que vamos a ver que la verdadera educación es de origen divino. Ya nosotros estuvimos haciendo anteriormente mención de eso, era de origen divino. Y recordemos en 1 Corintios 2:14, donde dice que el único que va a entender las cosas espirituales es el que tiene el Espíritu de Dios. Es decir, es aquella persona que es convertida verdaderamente, ¿verdad? El que va a poder comprender las cosas espirituales y aplicándola al contexto, la verdadera educación va a ser nada más comprendida por aquellas personas que espiritualmente son maduras. Es decir, que la misma profesión de fe no basta para comprender la verdadera educación. Podemos ser muchos profesos cristianos de mucho tiempo, de estar en la iglesia, pero si no hemos sido desarrollados, ¿verdad?, en la madurez espiritual, nosotros no vamos a poder comprender este mensaje de la educación verdadera, que es de vida o muerte. Miremos lo que la profeta lo dice. La profeta dice lo que la Biblia acaba de decir. Y dice ella que el razonamiento humano solo nunca puede explicar la ciencia de la verdadera educación. Eso es importante. El razonamiento humano solo no puede explicar la verdadera ciencia de la educación. Es lo que estábamos diciendo anteriormente con la cita anterior. Y dice algo más claro. Se necesita un criterio espiritual, lo que dice la cita bíblica, para comprender lo que es la verdadera educación elevada. ¿Qué se necesita para la educación verdadera? Un criterio espiritual. Si no tenemos un criterio espiritual, aquí no está hablando de profesión, hermano, ni está hablando de que sepamos mucha teoría. La ciencia de la verdadera educación no es teoría, es tanto, es práctica. ¿Estamos entendidos? No es teoría. Podemos saber mucha teoría, podemos saber muchas profecías, podemos manejar mensajes de los 3 ángeles proféticamente bien, pero si no entendemos verdaderamente el concepto de la verdadera educación, estamos destituidos del reino de los cielos, dice la cita. Así que esto es muy importante. Dice que se necesita un criterio espiritual para comprender lo que es la verdadera educación elevada. Oiga bien, elevada. O sea que la verdadera educación es elevada. Vamos a ver por qué más adelante, ¿verdad? Que es la siguiente. Es educación obtenida en la investigación de las escrituras, pero esta es extrañamente descuidada. Entonces, la verdadera educación tiene que ver con las escrituras, con la palabra de Dios.
no es una educación de origen humano. Vamos a verlo ahí. En contraposición, ya dijimos que la verdadera educación es de origen divino y es elevada y que se entiende con un criterio meramente espiritual. Pero la educación falsa es de origen humano. Sabemos que es de origen del diablo, pues eso lo sabemos cuál es el origen verdadero, pero hablemoslo aquí a la agencia, pues que tiene el diablo aquí en este mundo. Es de origen humano, dice, ¿y en qué se basa? Se basa en especulaciones y opiniones humanas. Vamos a ver un poquito desarrollado eso. La verdadera ciencia de educación es de origen, ¿dónde? Divino. Y se va a entender con mente divina, ¿verdad? No con mente humana. Esta educación es humana y se va a entender con mente humana. Nada más, vamos a seguir. Este sistema educativo dice que exalta la razón por la fe. En cambio, la educación verdadera habla de la justificación por la fe, ¿verdad? Exalta la fe, somos justificados por la fe, pero aquí dice que te exalta la razón por sobre la fe, la razón del hombre. Y es el resultado, dice, su resultado es una muerte espiritual. La caída del hombre fue el resultado de elegir el falso sistema de educación. La redención, vamos ahora, que lo contrario, viene a través de la adopción del verdadero sistema de educación, lo contrario, ¿verdad? Sigamos. Miremos esta cita bíblica y después vamos a ver el comentario bíblico, ¿verdad? Porque la sabiduría de este mundo, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo dijo, que es insensatez. Ahí está hablando de este mundo, está hablando de la educación falsa. Para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Miremos este consejo que aparece en el comentario bíblico. Ahí aparece el tomo, ¿verdad? En la cita. Dice que el estudio de la filosofía humana, que ahí donde vamos con la educación falsa, no conduce a Dios, sino tiende al ensalzamiento de la criatura. Las vanas y autosuficientes opiniones de los hombres acerca de la religión son aquí consideradas por Dios como necedad. Entonces lo que estamos diciendo es que esa sabiduría es basada en especulaciones filosóficas, en mente humana, exalta la razón por la fe y es una educación creada por el hombre, pues. Entonces una educación que no tiene, digamos, la impresión divina. Vamos a la segunda, porque decía la cita que estamos viendo que la educación verdadera es amplia, tenía un sentido amplio, y la educación falsa es estrecha. La educación verdadera es elevada y la otra educación es baja. La cita ahora que leímos anteriormente, vamos a ver esas comparaciones. Dice que la verdadera educación tiene un concepto amplio y elevado. Ahora la pregunta es ¿por qué más elevado? La Biblia lo responde. Cristo mismo dice, esta es la vida eterna, dice, que te conozcan aquí el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la vida eterna es conocer a Cristo Jesús, ¿verdad? Conocer a Cristo Jesús, esa es la educación. El conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, en el sentido más elevado, dice el libro de la educación en la página 30, la obra de la educación y la redención son una. Oiga bien, la obra de la educación, que eso ya lo vimos, y la redención son una. Entonces quiere decir que una educación